El presidente Juan Manuel Santos confirmó que el próximo lunes sostendrá un encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para la creación de un grupo élite de países para la paz. En un intenso discurso ante Naciones Unidas, el Papa Francisco defendió la protección del medio ambiente y señaló que la guerra contra el narcotráfico a veces se está tomando con levedad. Iglesia colombiana responde al llamado de atención del Papa y dice que el conflicto armado le ha hecho mucho daño al medio ambiente. Anuncian cruzada de 4 países por la Amazonía. Expresidente César Gaviria y catedrático Salomón Kalmanovich aseguran que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado en el mundo. Por aumento en el costo de vida, el Banco de la República sube en 25 puntos básicos la tasa de interés. Banco de la República presenta nuevas familias de billetes, los cuales entrarán en operación a partir del primer trimestre del próximo año. Comandante del Ejército anuncia revisión de la doctrina militar ante los cambios que tendrá el país en materia de seguridad y defensa. Investigan a la clínica Colsubsidio Marley y al Hospital San Ignacio por no atender a un paciente que terminó muerto en una sala de espera. ¿Cómo va a jugar Perú contra Colombia? Al final de la emisión los espero desde el Centro Creativo Textura con Big Capital y la firma Juan. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. Otra que le salió mal al señor alcalde Gustavo Petro. 2. A las empresas les va a pasar lo mismo que a una niña que busca príncipe azul. 3. Parece que los acreedores de Interbolsa tendrán buena Navidad. 1, 2, 3 y carita feliz al cierre. Buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos se reunirá el próximo lunes con el mandatario norteamericano Barack Obama. El objetivo del encuentro es la creación de un grupo élite de naciones que participarán en misiones de paz. Lorena Granados en Nueva York, buenas noches. ¿Qué detalles han trascendido sobre lo que será este encuentro? Buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos, al finalizar su jornada aquí en Nueva York, confirmó su participación en una reunión junto con 8 mandatarios más con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. El motivo será la participación especial de Colombia en un grupo élite de países para la paz. Veamos el informe. El presidente Barack Obama convocó a 8 mandatarios de diferentes países, entre ellos latinoamericanos y por supuesto Colombia, para la creación de un grupo élite de naciones para la paz. Él está muy interesado, Colombia se va a comprometer con la participación de nuestras tropas en misiones de paz hacia el futuro. Una vez firmemos la paz, vamos a asumir compromisos. Ese es uno de los papeles, una de las responsabilidades de nuestras Fuerzas Armadas hacia el futuro. El mandatario explicó que las Fuerzas Armadas cumplirán un papel fundamental con misiones de paz una vez culmine el proceso en La Habana. Nuestras Fuerzas Armadas son fuerzas que se han ganado la admiración del mundo entero. Eso lo que demuestra es el cambio tan positivo que hemos tenido en Colombia. El grupo élite estará conformado por 40 países, entre ellos México, Perú, Colombia, Afganistán y Pakistán. El jefe de Estado participó hoy también en la Cumbre Mundial de Desarrollo y Sostenibilidad, en la que los países partícipes acogieron la Agenda 2030, que busca luchar en contra de la desigualdad y buscar acciones para enfrentar el cambio climático. Estos son los detalles. Colombia fue el país que planteó la propuesta inicial de los 17 objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que fue aprobada también en la conferencia Río +20. En los próximos 15 años, todos los países del mundo, unidos, tenemos que lograr nuestros 3 mayores retos: erradicar la pobreza en todas sus dimensiones, combatir las desigualdades y la injusticia y enfrentar el cambio climático. Colombia, según el mandatario, acogió los objetivos con plena conciencia que son necesarios para la paz. Mi país celebra y acoge estos objetivos, pues somos conscientes de que también son condiciones necesarias para la construcción de paz. Y a su vez, la paz en Colombia tendrá unos altísimos dividendos precisamente en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Será un círculo virtuoso. El jefe de Estado reiteró en su discurso ante los países partícipes de la Cumbre Mundial de Sostenibilidad y Desarrollo que la pobreza por ingresos en Colombia disminuyó en los últimos 12 años.
El presidente Santos el fin de semana participará en reuniones bilaterales. Además, hará parte de un conversatorio con los presidentes de los países que conforman la Alianza del Pacífico. Esta es toda la información que se desarrolla desde Naciones Unidas en Nueva York. Con la cámara de Marcos Solórzano, Lorena Granados para CMI La Noticia. Lorena, gracias. El Papa Francisco cumplió hoy una maratónica agenda en la ciudad de Nueva York que comenzó con una histórica e intensa intervención ante las Naciones Unidas en la que insistió en la urgente defensa del medio ambiente, criticó a las instituciones financieras del mundo y alertó que el narcotráfico es una guerra asumida y pobremente combatida. El histórico discurso se centró en el cuidado del planeta al que llama casa común. El pontífice defendió el derecho de todos los seres humanos al medio ambiente. El mundo reclama de todos los gobernantes una voluntad efectiva, práctica, constante, de pasos concretos y medidas inmediatas para preservar y mejorar el ambiente natural. Los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad. El máximo jerarca católico criticó la sumisión asfixiante que crean los organismos financieros. Lejos de promover el progreso, someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y dependencia. El narcotráfico. Una guerra asumida y pobremente combatida. Corrupción que ha penetrado los distintos niveles de la vida social, política, militar, artística y religiosa. La Organización de las Naciones Unidas puede ser prenda de un futuro seguro y feliz, y lo será si los representantes de los estados sabrán dejar de lado intereses sectoriales e ideologías. Francisco es el quinto pontífice que se dirige a los miembros de Naciones Unidas. Tras finalizar su intervención, el máximo jerarca católico ofreció un servicio multirreligioso en el memorial del World Trade Center. Posteriormente recorrió el Central Park, donde decenas de miles de personas lo acompañaron hasta llegar al Madison Square Garden, sitio elegido para celebrar una Eucaristía. El expresidente César Gaviria aseguró que los planteamientos del Papa Francisco sobre la lucha antidrogas refuerzan su teoría sobre el fracaso del modelo y la necesidad de adoptar una estrategia más realista. La crítica y el llamado hecho hoy por el Papa Francisco en la ONU, donde asegura que la guerra contra el narcotráfico se combate pobremente, fue bien recibida por el expresidente César Gaviria, al señalar que da la razón en el sentido que la lucha contra las drogas falló. El mundo necesita una nueva política de drogas, más realista, que genere menos muertes, que genere menos corrupción y que no parta de la simple prohibición como una idea central. Esta misma apreciación la comparte el economista Salomón Kalmanovich, quien asegura que la lucha contra las drogas ha sido muy ineficiente. Han atacado el eslabón más débil, que es el del cultivo, y han dejado de lado pues, los eslabones más fuertes y más resistentes, que son el lavado de activos y pues, la propia organización y transporte de la droga. Entonces eso estaría llamando como para una revisión de todas las estrategias. El expresidente Gaviria señala que la lucha es pobre porque a pesar de los resultados positivos que ha tenido, el problema se reproduce inmediatamente. Pero sabemos que el narcotráfico se mete a la justicia, se mete a la política, se mete por todas las esferas de la sociedad. Tanto el expresidente como el economista coinciden en señalar que por eso es importante el cambio de rumbo que el presidente Santos ha anunciado para combatir el narcotráfico. Por su parte, la Iglesia en Colombia anunció una misión apostólica para defender el medio ambiente y la Amazonía, en la que participarán las congregaciones religiosas de 4 naciones. La Iglesia colombiana respondió al llamado de atención del Sumo Pontífice y aseguró que habrá una reunión de obispos en Colombia para ultimar detalles de una estrategia multilateral para la protección del medio ambiente en el Amazonas. Ya los obispos del Brasil tienen un trabajo, los del Perú, los del Ecuador, quedamos ya listos para entrar a la reunión que será el 16 de noviembre aquí también en Bogotá con los obispos de estos 4 países
La Iglesia también aseguró que se une a la Cumbre de Desarrollo Sostenible celebrada en Naciones Unidas. Cómo proteger mucho más el medio ambiente teniendo en cuenta que el conflicto armado en Colombia hizo un impacto no solamente en la vida de la gente, sino un impacto muy serio en el medio ambiente y en la naturaleza. El comandante del Ejército General Alberto José Mejía anunció que habrá una revisión formal y total de toda la doctrina militar para adecuarla a los nuevos retos que tendrá la seguridad en el país. Según el comandante del Ejército, la institución requiere un giro estratégico en la lucha para ajustarse a las necesidades que tendrá el país cuando se firme la paz. He tomado la decisión de realizar, entendiendo el momento estratégico que vive el Ejército de Colombia, la primera revisión formal total de toda la doctrina militar. El 1 de enero del próximo año entrará a regir el comando de doctrina. Desde allí se coordinará el cambio de los manuales tácticos, estratégicos, filosóficos y de inteligencia del Ejército. Y se caracteriza por ese énfasis en la educación de todos nuestros hombres, en la proyección de un ejército más educado, más capacitado, exclusivamente al servicio de los colombianos. El general Mejía afirmó que es importante fortalecer a las fuerzas de seguridad en el país, al señalar que en otros lugares donde se firmaron acuerdos de paz, la democracia es atacada por monstruos de la criminalidad. Ante la crítica que hizo el senador Álvaro Uribe a Estados Unidos por respaldar los acuerdos anunciados en La Habana, el embajador de ese país en Colombia, Kevin Whitaker, respondió que lo dicho por el expresidente sobre lo pactado en Cuba es erróneo e impreciso. El embajador Whitaker dijo que si bien en una democracia son bien recibidas la opinión y el desacuerdo, advirtió que el senador Uribe se equivocó en sus apreciaciones sobre lo pactado en La Habana. Nosotros estamos en desacuerdo con las declaraciones del expresidente Uribe. Él dijo que se trata de impunidad, pero el acuerdo habla de la no repetición de otros elementos de lo que se trata en la justicia transicional. Entonces, ese comentario y también la idea de hacer una equivalencia con lo de Al-Qaeda nos parece impreciso y erróneo. Añadió que el anuncio hecho en Cuba sobre el punto de justicia es histórico. La historia de Colombia muchas veces puede ser dividida en antes y después. Antes y después de que Santander y Bolívar tuvieron sus desacuerdos. Antes y después de que mataron a Gaitán, antes después de Marquetalia, antes después de Calguán, antes después de Uribe y ahora antes y después de Santos La Paz. Y que Colombia contó con Estados Unidos en los momentos difíciles y lo podrá seguir haciendo. El director de la Policía Fiscal y Aduanera, general Gustavo Moreno, reportó un mejoramiento de la seguridad en la zona limítrofe con Venezuela. 8 estructuras criminales dedicadas al contrabando se han desarticulado. Los constantes operativos de la policía han permitido mejorar la seguridad en la frontera con Venezuela. Las cifras que manejan las autoridades son contundentes. Van más de 119.000 galones de hidrocarburos que han sido aprehendidos por esta fuerza mixta que tenemos en la frontera. Igualmente hay un número muy importante de capturas, son cerca de 116 personas que han sido capturadas en flagrancia. Esto además ha permitido golpear fuertemente las finanzas de las bandas dedicadas al tráfico de gasolina de contrabando. Hoy en día se nota un desabastecimiento casi total en algunos puntos en los que antes utilizaban como centros de acopio o almacenamiento. En las últimas horas la policía y el Comando General de las Fuerzas Militares ordenaron aumentar la presencia de tropas en todos los pasos fronterizos, legales e ilegales, para que la seguridad siga mejorando. La Fiscalía reveló que actualmente tiene identificados más de 1.100 bienes a la guerrilla de las FARC, los cuales serán destinados para la reparación de víctimas. Actualmente la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía tiene identificados 1.121 bienes a la guerrilla de las FARC, mientras que en la Dirección de Justicia y Paz se tienen identificados 460 bienes. 517 de estos, avaluados en cerca de 69.000 millones de pesos, fueron objeto de extinción de dominio y próximamente serán entregados al Fondo para la Reparación de las Víctimas, que por ahora tiene bajo su administración algunos bienes del grupo insurgente. A la fecha hemos ya recibido 36 bienes inmuebles, de los cuales 28 son inmuebles urbanos y 8 bienes son rurales. Entre ellos se destaca la finca de alias Tiro Fijo. La finca Caquetania es una finca de 1.545 hectáreas, fue entregada a la Unidad para las Víctimas por la Fiscalía General el año anterior. Sin embargo, por algunos problemas no ha sido posible entregarlos a las víctimas. Y otras fincas como Lago, Casa Marulanda y Terranova, que también se encuentran en una zona, digamos, que pues ha sido tradicionalmente de difícil orden público. Advirtió que los bienes no son suficientes para reparar a las víctimas.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá concedió la libertad al ex jefe paramilitar Ramón Isás Arango, alias El Viejo. Sin embargo, dicha sustitución de la medida de aseguramiento no se podrá hacer efectiva porque tiene 2 condenas por cuenta de la justicia ordinaria. Mientras no se suspendan las mencionadas sentencias, no podrá obtener el beneficio de la libertad que se le concedió por cumplir con los requisitos de justicia y paz, como colaborar con la justicia y permanecer 8 años privado de la libertad. Las autoridades investigan un nuevo caso de paseo de la muerte en Bogotá. Un hombre de 63 años falleció en una sala de urgencias luego de que no recibiera atención médica oportuna. Doña Erlinda llevó a su esposo Cedi Vera, de 63 años, a urgencias de la clínica Colsubsidio en Bogotá por un dolor abdominal. Aquí no lo podemos atender porque él es mayor de 23 años y esto es una clínica infantil. En la Marley también le habrían negado atención. Aquí no lo podemos atender. Le dije, ¿por qué no? De cualquier manera, no, porque nosotros no tenemos convenio con Famisanar. El Hospital San Ignacio lo admitió, pero debía esperar, pues lo clasificaron como Triage 3. Espere que lo llamen en el consultorio. Pasadas las 9 de la noche, doña Erlinda fue por algo de abrigo para su esposo y cuando regresó... ¿Qué le pasó? No, el señor está muerto. Dije, si hace 5 minutos estaba yo con él, por Dios. La Supersalud investigará por qué la clínica Colsubsidio y la Marley no atendieron al señor. En los casos de urgencias no debe mediar ninguna barrera de acceso administrativa. Estuve en 2 instituciones anteriores. Entonces uno se pregunta otra vez, ¿por qué el problema es para el que atiende y no para los que no atienden? Cerca de 120 hectáreas han sido consumidas por un incendio en 2 cerros ubicados en zona rural del municipio de Nopsa, en Boyacá. Las llamas han alcanzado los 14 metros de altura. Bomberos voluntarios de 6 municipios intentan sofocar la conflagración. Según las primeras versiones de las autoridades, el incendio habría sido provocado por una fogata. El Banco de la República subió las tasas de interés luego de un año de mantenerlas inalteradas. El riesgo de un aumento aún mayor en el costo de vida de los colombianos por la devaluación y en especial el fenómeno del niño llevaron al Banco de la República a subir en 25 puntos básicos la tasa de interés, que ahora está en 4,75%. Y nuestra obligación como miembros de la Junta Directiva del Banco de la República es asegurarnos que la inflación esté dentro del rango de la meta, del 2 al 4%. Aunque el emisor reiteró que el aumento en la inflación es temporal, el impacto de la sequía en el precio de los alimentos es para los expertos la principal preocupación del Banco de la República. Aquí el mensaje es: aprieten el consumo, endéudense menos, disminuyan la demanda agregada porque estamos preocupados con la inflación. Vamos a ver qué impacto tiene verdaderamente el incremento de los 25 puntos básicos. No es un incremento significativo. Se hace necesario subir la tasa de interés, con lo cual se encarece el crédito y eso frena un poco la demanda. El gobierno redujo la meta de crecimiento para este año de 3,6 a 3,3%. El Banco de la República anunció un cambio en el diseño de los billetes que circulan en el país. El Nobel Gabriel García Márquez y los expresidentes López y Lleras aparecerán en los signos monetarios. El nuevo billete de 100.000 pesos, que tendrá la imagen del expresidente Carlos Lleras Restrepo, saldrá a circulación en el primer trimestre del próximo año. Un billete de 100.000, un billete de 50.000 cuesta alrededor de 140, 141 pesos por billete. El de 50.000 tendrá el Nobel Gabriel García Márquez y en la denominación de 20.000 pesos aparecerá la imagen del expresidente Alfonso López Miquelsen. Va a incorporar tintas e hilos de seguridad en tonos intensos con efectos de cambios de color y movimiento que facilitarán la identificación de los billetes. Incluirán elementos táctiles y de diferenciación de tamaño. En la denominación de 10.000 estará la imagen de la antropóloga Virginia Gutiérrez y en el de 2.000 pesos la pintora Débora Arango. En el de 5.000 seguirá la imagen de José Asunción Silva. La ministra de Transporte, Natalia Bello, anunció que en noviembre el gobierno reglamentará el servicio de transporte público de taxis premium. La ministra de Transporte, Natalia Bello, asegura que en el mes de noviembre estará el decreto que reglamentará el servicio de taxis premium en el país.
Hay varias cosas en la propuesta. Una de las cosas es que involucremos una tipología vehicular de un color negro, podría ser también, es una de las cosas que está sobre la mesa, que identifique la modalidad del vehículo, que tenga un cilindraje importante, que genere una comodidad, que tenga un pago electrónico, que tenga la comunicación y acceso al servicio también de manera electrónica. Los vehículos de Uber podrían ser incluidos en este nuevo servicio. Las declaraciones fueron realizadas en Cali, donde la ministra presentó los avances del Plan Maestro Intermodal. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,34% a 1.215 puntos. Promigas fue la acción que más subió, con una valorización de 9,38% a 5.250 pesos. La acción que más cayó fue la de Construcciones El Cóndor, con una pérdida de 8,37% a 1.150 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 12.000 millones de pesos. El precio del dólar cierra la semana a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.080 pesos con 44 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.830 y la venden en 2.860 pesos. Un euro cuesta 3.439 pesos con 3 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 22 centavos. El azúcar se transó en 11,74 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $45 con 70 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.350 pesos. Shakira fue la primera artista en cantarle al Papa durante la visita del Sumo Pontífice a los Estados Unidos. La escucharán después de comerciales, cuando los espero desde Big Capital, porque Bogotá está de moda. Hola, muy buenas noches. Desde el Centro Creativo Textura en el occidente de Bogotá los saludo en el segundo día de la feria de moda Big Capital. Y hoy ha sido precisamente el talento bogotano el que se ha lucido en la pasarela. La marca bogotana Juan presentó su colección de ropa para hombre, un viaje a los años 90. Grafismos que nos recuerdan a esta época, como los trolls, aparecieron en chaquetas y sacos. Lo que hicimos fue como retomar esos elementos gráficos y pues musicales en la puesta en escena y volverlos ropa, por decirlo así. Este dúo de diseñadores se atrevió con medias veladas para ellos, los pantalones con ruedos altos y en las cabezas bandanas que recuerdan la época que los inspiró. La propuesta quedó completa con las chaquetas, los blazers y los sacos infaltables de Juan. Un grupo de aspirantes al título de Señorita Colombia se reunieron hoy en Bogotá. Estuvieron con Ariadna Gutiérrez, la actual soberana de la belleza nacional. Y allí nos contaron cómo se preparan a tan solo un mes de iniciar el certamen. El Reinado Nacional de Belleza prende motores. Con la llegada de algunas de las candidatas a Bogotá, aprovechamos para preguntarles por su preparación. Muy disciplinada, que es lo más importante, y creo que eso es algo que una reina debe tener. Ellas, en compañía de la actual Señorita Colombia, compartieron sus tips de belleza. No salgo de mi casa sin utilizar bloqueador. Bañarse con agua fría. Uso cremas todas las noches antes de acostarme. Y por supuesto le preguntamos a Ariadna Gutiérrez cómo se alista para Miss Universo. Preparándome mucho, solo la parte física, sino también la parte espiritual y mental, porque uno tiene que estar preparado para todos esos retos que se avecinan en ese próximo Miss Universo. Corferias inició Expo Jóvenes 2015, una feria que, como su nombre lo indica, está dirigido al público juvenil para incentivarlos para que sean agentes de paz y de cambio. ¿Qué están creando los jóvenes hoy en día? Desde impresoras 3D, diseños en acrílico a partir de pocos polígonos y productos tecnológicos, hasta robots que han participado en concursos de la NASA. Este robot tiene la capacidad de sortear por la superficie, unas superficies que la NASA simula como la superficie lunar, que es una superficie bastante particular, y tiene la capacidad de excavar y transportar la arena lunar. ¿Cuáles son los gustos de los jóvenes? Un interés por el arte es evidente. Los deportes extremos y originales acaparan su atención. Un espacio que resalta la creatividad de los jóvenes con proyectos sostenibles y culturales. Todos tienen un interés por aportar. Hay un sentido y marcado línea de lo que es ser amigable con el medio ambiente. Obviamente la tecnología. Expo Jóvenes hasta mañana en Corferias.
El Papa Francisco ha revolucionado con su visita a los Estados Unidos, al punto que cientos de personas del mundo han ido a este país norteamericano a verlo y a ser parte de su agenda. Tal es el caso de algunos de los artistas más importantes del mundo. La primera en cantarle ha sido Shakira. La colombiana interpretó la canción Imagine de John Lennon ante la sede de la ONU al inicio de la cumbre sobre el desarrollo sostenible y después de las palabras del Papa Francisco. Escuchémosla. Imagine all for people living life in peace. Desde el Centro Creativo Textura en el occidente de Bogotá, en donde se desarrolla la feria de moda Big Capital, me despido. Y no les digo que hasta el lunes porque a partir de mañana me tomo unas vacaciones, pero por supuesto los dejo muy bien acompañados de Julieta Piñeres. Hasta el 20 de octubre. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Otra que le salió mal al señor alcalde Gustavo Petro. 2. A las empresas les va a pasar lo mismo que a una niña que busca príncipe azul. 3. Parece que los acreedores de Interbolsa tendrán buena Navidad. 1, 2, 3 y carita feliz después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Y esta es la historia del pastorcito mentiroso y político maquiavélico al que le volvieron a fallar las cuentas por tratar de burlarse de la ley y de la Corte Constitucional. El señor alcalde Petro, con fines absolutamente políticos para su propio beneficio, quería mofarse de 2 sentencias de la Corte Constitucional y prohibir arbitrariamente las corridas de toros en Bogotá. La sentencia C-889 de 2012 de la Corte Constitucional previno a los alcaldes y gobernadores en el sentido de que no podían prohibir las corridas de toros en donde éstas fueran una tradición cultural y artística, como en el caso de Bogotá. La sentencia advirtió que esa prohibición solo podría adoptarla el Poder Legislativo. El señor alcalde pretendió burlar la sentencia a través del mecanismo de la consulta popular, cuyos resultados eran fácilmente anticipables. La segunda sentencia que quiso burlar era mucho más grave. La Corte, mediante fallo de tutela 296 de 2013, le ordenó al alcalde rehabilitar la Plaza de Toros La Santa María y permitir así la reanudación de las corridas. A través de la consulta, el alcalde también quiso burlarse de la sentencia. Resulta que la Ley de Participación Ciudadana señala claramente que las consultas populares de carácter local no proceden, sino cuando la autoridad local tiene facultades para que la voluntad popular se traduzca en normas. Y en este caso, ni el alcalde ni el consejo tienen esa facultad, que es exclusiva del Congreso de la República. Es decir, la consulta era absolutamente improcedente y no tenía cómo aplicarse. Pero el pastorcito mentiroso hizo creer otra cosa. La consulta, si se hubiera realizado, no era vinculante, es decir, no producía ningún efecto legal. Pero habilidosamente el alcalde quería hacer creer a los bogotanos que si votaban en contra de las corridas, estas quedarían inmediatamente prohibidas, lo cual era falso. Esta nueva maquiavélica operación la puso claramente al descubierto el Consejo de Estado. Esta alta corporación tumbó el fallo del Tribunal de Bogotá que avaló la consulta de Petro, precisamente porque el señor alcalde desconoció las 2 sentencias de la Corte Constitucional. Como Maquiavelo, el alcalde lo que quería con su soberbia era imponer su voluntad sin importar a quién o qué sacrificaba, así fuera la misma Constitución de la República. Se salvó la ley, se salvó la institucionalidad y se salvaron 34.000 millones de pesos recaudados en los impuestos bogotanos que iban a ser despilfarrados en una encuesta tan inútil como ilegal. 2. Cuando una joven busca novio para matrimonio o compañero para los días por venir, tiene una serie de condiciones en su mente nada fáciles de hallar. Fiel, soltero, si no millonario, por lo menos pudiente, acomodado que llaman. Si no churrísimo, por lo menos que no espante. Simpático, de buen humor, hacendoso, que le guste viajar, que no tome ni fume, generoso, paciente, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, eso es lo que ha pasado con la Junta Directiva de AFIDRO.
la Asociación de Fabricantes de Drogas. No dan con el reemplazo de Francisco de Paula Gómez para la presidencia de ese gremio. No encuentran para nuestro paralelo al candidato ideal. Se resolvió entonces contratar a la firma estadounidense Spencer Stuart como cazatalento. Debe presentar el próximo 15 de octubre, ante la Junta Directiva de Afidro, una terna de candidatos. En el sonajero está a la cabeza el exministro de Salud Mauricio Santamaría. Dicen también que otro sería el ex superintendente de Salud Gustavo Morales, quien actualmente está trabajando en la Asociación Colombiana de Petróleo. Aún no se trasciende quién puede ser el tercero y se agota el tiempo. Tic-tac, bien parecido. Tic-tac, buen compañero. Tic-tac, que no fume. Tic-tac, que sea un bacano. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 3. Los acreedores de la que fuera la mayor firma comisionista de bolsa del país podrían recibir un buen aguinaldo este fin de año. Todo por cuenta de la decisión del gobierno de acelerar el proceso de liquidación de Interbolsa, proceso que ya lleva casi 3 años. El primer paso se dio en reunión entre el agente liquidador de Interbolsa, Pablo Muñoz, y el agente del Fondo Premium, Alejandro Rebollo. Los dos liquidadores comenzaron un proceso de ubicación de los bienes que no han sido incluidos en el inventario. Esta semana identificaron 7 vehículos de alta gama que no han sido entregados a la fiduciaria donde están los activos de la desaparecida Interbolsa. Ya la Secretaría de Movilidad recibió la orden de traspasar la propiedad de los automóviles al Fideicomiso Interbolsa. Acciones, títulos valores, dineros en fondos de inversiones y otros bienes estarán listos a finales de octubre para comenzar los pagos a los acreedores. ¡Ay, queridos acreedores! We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Y que descansen con carita feliz. ¡Poteiro! Hasta el lunes, que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con el doctor Manuel José Cepeda, miembro de la Comisión de Justicia Transicional, ¿cree usted que el mecanismo de acuerdo para la paz dará reparación a las víctimas? Sí, 20%, no 80%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes como siempre en CMI, La Noticia. Feliz fin de semana.